Las puertas doradas del salón se abrieron con un estruendo que hizo que todos los asistentes giraran la cabeza al unísono. En el umbral, bajo una lámpara de cristal resplandeciente, apareció una figura que nadie reconoció al instante. Su piel era de un tono cálido, profundo, su cabello rizado estaba recogido con elegancia, y vestía un traje negro minimalista, pero de impecable confección. En su mano llevaba una pequeña caja de madera oscura, con un nombre tallado en letras antiguas, Montoya. El murmullo fue inmediato. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había entrado sin invitación a la gala más exclusiva del año? La gala del Grupo Montoya, el imperio empresarial que controlaba bancos, constructoras, medios de comunicación, y que ahora, sin previo aviso, estaba a punto de ser reclamado. Ese lugar, dijo la mujer con voz firme, mientras avanzaba entre la élite confundida, ese lugar es mío. Nadie podía imaginar que esa frase cambiaría para siempre la historia de una de las familias más poderosas del país. Mucho menos que detrás de esa afirmación había décadas de secretos, dolor y justicia contenida. Años antes, en un rincón olvidado del barrio de Los Pinos, en las afueras de la capital, Elena Jiménez creció creyendo que su madre había sido una simple asistenta doméstica que murió limpiando la casa de los ricos. Nunca conoció a su padre. La única herencia que recibió fue una caja con fotografías antiguas, cartas que parecían arrancadas de novelas de amor y una pequeña medalla con las iniciales CM. Desde niña, Elena aprendió que la piel oscura y la ropa humilde abrían menos puertas que los apellidos. En la escuela pública, la miraban raro cuando hablaba con fluidez, cuando ganaba premios literarios, cuando corregía a los profesores. En la universidad, mientras trabajaba como camarera en eventos lujosos, escuchaba cómo los empresarios ricos hablaban de inversiones, herencias y acciones como si el mundo les perteneciera. Pero Elena no se quejaba, observaba, escuchaba, estudiaba en las noches lo que esos hombres aprendían en escuelas privadas, leía libros de economía en lugar de novelas, y poco a poco fue construyendo algo más poderoso que dinero, conocimiento, hasta que un día, mientras limpiaba su viejo departamento, encontró un sobre escondido en el forro del baúl de su madre. Dentro, una carta firmada por Carlos Montoya, uno de los empresarios más influyentes del país. Decía, «Perdóname, nunca tuve el valor de enfrentarlos. Te juro que traté de protegerlas. Si estás leyendo esto significa que me fallé como padre, pero tú mereces saber la verdad, porque eres una Montoya». El corazón de Elena se detuvo por un segundo. ¿Montoya? El mismo apellido que adornaba los rascacielos, que firmaba cheques millonarios, que controlaba medios de comunicación. Releyó la carta una y otra vez. Era una confesión. Su madre, la asistenta olvidada, había sido amante de Carlos Montoya. Y ella era su hija. Durante meses, Elena investigó. Comparó fechas, buscó archivos públicos, analizó registros notariales. Todo encajaba. Incluso encontró una fotografía antigua donde su madre, muy joven, sonreía junto a Carlos en una playa lejana. Era imposible falsificar aquello, pero el golpe final fue un documento legal sin firmar. Un testamento oculto donde Carlos reconocía a Elena como su hija legítima y heredera. Carlos Montoya había muerto 2 semanas antes y su fortuna había sido repartida entre sus hijos oficiales, todos millonarios, todos blancos, todos poderosos. Nadie sabía de la existencia de Elena. A nadie le interesaba saber. Elena no buscaba venganza, buscaba verdad, justicia, reconocimiento, no por el dinero, sino por su madre, por su historia, por todas las veces que fue humillada o ignorada en un mundo que se creía exclusivo. Sabía que si aparecía de golpe la aplastarían, así que ideó un plan. Con el dinero que había ahorrado durante años, trabajando en restaurantes, traduciendo libros, enseñando idiomas, se cambió el nombre a Isabel Duarte. Compró trajes sobrios, alquiló una oficina pequeña y se presentó como asesora financiera. Poco a poco,
Su talento la hizo destacar. Empezó a dar conferencias en universidades, publicó artículos en revistas económicas, fue contratada por empresas emergentes y eventualmente uno de los grupos que la contrató fue, irónicamente, una subsidiaria menor del propio Grupo Montoya. El sistema no la reconocía como heredera, pero sin saberlo, la estaba dejando entrar. Durante 3 años, Isabel, o mejor dicho, Elena, subió peldaño a peldaño, sin padrinos, sin apellido, sin ayuda, solo con talento, inteligencia y una paciencia feroz. Mientras los hijos oficiales de Carlos Montoya gastaban millones en yates y escándalos, ella auditaba sus números, descubría irregularidades, escribía informes con datos que ningún ejecutivo se atrevía a cuestionar. Y entonces, la oportunidad llegó. El Grupo Montoya anunció una gala extraordinaria para conmemorar el centenario de la empresa. Los herederos estarían presentes, también la prensa. Era el escenario perfecto. Elena sabía que debía hacerlo en público, no porque quisiera espectáculo, sino porque el sistema solo reacciona cuando se lo sacude desde dentro, frente a todos. Y así, llegó a la gala sin invitación, vestida como una reina silenciosa, pero sin joyas, con un sobre en la mano y una caja de madera que contenía la carta de su padre, las fotografías, la medalla y el testamento original que había logrado validar legalmente con ayuda de un notario honesto y un juez retirado. Cuando pronunció las palabras «Ese lugar es mío», los asistentes rieron. Alguien gritó «¿Y tú quién te crees?». Ella no respondió. Caminó hasta el estrado, abrió la caja, mostró los documentos. La sala enmudeció. Un periodista reconoció el nombre del notario. Otro identificó al juez. Un tercero pidió silencio para leer la carta que Elena, con voz firme, comenzó a recitar en voz alta. Los herederos oficiales empezaron a sudar. Uno de ellos intentó detenerla, pero un abogado, invitado por ella en secreto, ya se había adelantado. Todo lo que ella dice es legalmente verificable. Los aplausos no llegaron enseguida. Lo que hubo fue silencio. Un silencio pesado, incómodo. Un silencio que solo se genera cuando los privilegios son enfrentados con la verdad. Elena no pidió dinero, solo pidió ser reconocida. Aquel silencio, denso como una neblina de vergüenza, duró apenas unos segundos, pero dejó cicatrices para siempre. Los periodistas, aún atónitos, comenzaron a murmurar. Algunos asistentes se alejaban incómodos, otros miraban a Elena con una mezcla de respeto, culpa y confusión. Entonces, ¿es verdad?, susurró una mujer elegante, de esas que toda la vida habían caminado sobre alfombras rojas sin mirar a quien las extendía. El abogado asintió. Legalmente, no solo es heredera, también tiene derecho a un lugar en el consejo directivo del grupo. Un alboroto estalló. Los hijos de Carlos Montoya protestaban. Algunos gritaban que era una impostora, que todo era un montaje. Pero Elena, tranquila, sacó la carta original y la depositó en manos de un periodista de renombre, que la leyó en voz alta ante todos los presentes y las cámaras que ahora la enfocaban sin descanso. Si algo me ocurre y esta carta llega a tus manos, es porque el sistema me venció. Pero tú puedes cambiar las cosas, no desde la rabia, sino desde la inteligencia. Porque si alguna vez amé a alguien con verdad, fue a tu madre. Y porque tú eres el mejor legado que dejaré en este mundo. La carta de Carlos Montoya no solo revelaba la relación con la madre de Elena, sino que hablaba de cómo la familia había ocultado su existencia para evitar un escándalo, cómo habían presionado para que él se casara con una heredera blanca de clase alta y cómo al final el imperio que construyó era una cárcel de oro donde él mismo había perdido su libertad. Los medios explotaron. Al día siguiente, la historia de la heredera oculta ocupaba todos los titulares. Hija secreta de Montoya sacude a la élite financiera. Justicia y legado. La verdad sale a la luz tras décadas de silencio. La asistenta que fue madre de una CEO. Las redes sociales convirtieron a Elena en símbolo. Miles de jóvenes compartieron sus frases, sus gestos, su temple. Pero con la fama
también llegaron las amenazas. Abogados de los otros herederos intentaron bloquear su entrada al consejo. Algunos accionistas se negaban a reconocerla. Filtraron fotos de su adolescencia pobre, de su trabajo como camarera, como si eso fuera una vergüenza. Y entonces, Elena hizo lo impensable. Convocó a una rueda de prensa en la misma sede del Grupo Montoya. Vestida con un traje beige sencillo, sin maquillaje llamativo, se paró frente a las cámaras y dijo: «No me avergüenzo de mi historia. Trabajé limpiando platos, vendiendo libros usados, enseñando idiomas a niños ricos, mientras cuidaba a sus hermanos menores. No me escondo de eso. Esa es mi fortaleza. Porque mientras otros heredaron poder, yo lo construí desde abajo. Y ahora lo usaré para abrir puertas que llevan demasiado tiempo cerradas». Mostró entonces su primer acto como miembro oficial del Consejo Directivo: la creación de un fondo millonario de becas para jóvenes afrodescendientes, indígenas y de comunidades marginadas que quisieran estudiar economía, ingeniería o derecho. «No quiero ser la única», dijo. «Quiero ser la primera de muchas». Pero no todo fue inspiración. La resistencia interna era brutal. En las primeras reuniones del consejo, la ignoraban. Hacían chistes sutiles sobre el color del capital, o se referían a ella como la exmesera. Ella no reaccionaba, tomaba nota, sonreía, esperaba, hasta que llegó el momento de la auditoría interna, la que ella había solicitado con insistencia y que tantos habían querido frenar. Cuando el informe fue presentado, la bomba estalló. Uno de los hijos de Carlos Montoya, Eduardo, había desviado más de $12 millones a cuentas opacas en paraísos fiscales. «Esto no puede salir a la luz», gritó Eduardo pálido. «Ya está en manos del Ministerio Público», respondió Elena serena, «y también en la de la prensa». Aquel fue el quiebre definitivo. Algunos miembros del consejo comenzaron a verla con otros ojos, no como una intrusa, sino como una reformadora, alguien que no venía a destruir el sistema, sino a depurarlo desde dentro. Elena no olvidaba de dónde venía. Cada semana volvía a Los Pinos. Caminaba por las mismas calles donde creció. Saludaba a los vecinos, donaba libros a la biblioteca popular, pero algo dentro de ella sí había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza baja. Ya no pedía permiso para existir. En uno de esos regresos encontró en una banca del parque a doña Margarita, la amiga más cercana de su madre. La mujer la miró con ternura. «Tu mamá estaría tan orgullosa. Siempre decía que tú cambiarías el mundo, pero no sabíamos cómo». «Yo tampoco lo sabía», respondió Elena sonriendo. «Pero creo que empieza por no dejar que te lo arrebaten». Pasaron los meses. Elena se convirtió en una figura recurrente en foros de liderazgo. No hablaba como los CEO tradicionales, no usaba jergas vacías. Hablaba de inclusión, de errores, de verdad. En uno de sus discursos más recordados dijo: «Me dijeron que era muy oscura para representar una marca de lujo, muy pobre para hablar de finanzas, muy mujer para dirigir una constructora. Pero aquí estoy, porque el poder que se hereda puede ser frágil. El poder que se conquista, ese sí es real». Su historia inspiró libros, documentales y, sobre todo, inspiró a jóvenes que por primera vez se veían reflejados en alguien con apellido millonario, pero alma popular. Pero incluso en la cima, Elena seguía cargando una sombra: la ausencia de su padre. Nunca lo conoció en vida. Y a veces, en las noches silenciosas de su nuevo apartamento, un ático elegante pero sobrio, leía de nuevo la carta que él le dejó. «Si estás leyendo esto». Y entonces entendía que, aunque Carlos Montoya no tuvo el valor de reconocerla en vida, había hecho lo posible para que, al menos en muerte, su verdad saliera a la luz. Elena eligió no odiarlo, eligió sanar. El día que se cumplió 1 año desde la revelación pública, Elena organizó una ceremonia sencilla en la sede del grupo. Invitó a empleados, a periodistas, a jóvenes beneficiarios de su programa de becas. No habló del pasado, habló del futuro. «Quiero que este sea un espacio donde no importe el color de tu piel, ni el barrio donde naciste, solo tu talento. Si logramos eso,
habremos cambiado algo de verdad. Y esa noche, mientras se apagaban las luces, Elena se quedó sola en el estrado. Cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Esa noche, Elena caminó sola hasta el archivo central del Grupo Montoya. Le pidió a la guardia de seguridad que la dejara entrar. Nadie se atrevía a negarle nada ahora, pero lo hizo con humildad, como siempre. No con órdenes, sino con respeto. Dentro del archivo, entre estanterías antiguas llenas de cajas y documentos amarillentos, encontró lo que buscaba, la carpeta de servicio de su madre. Allí estaba, Jiménez, Rosa María, asistenta doméstica, empleada de confianza durante 12 años. 12 años. 12 años trabajando día y noche para una familia que la escondió, que negó su historia. Y sin embargo, su madre jamás la llenó de rencor, solo de amor, de sabiduría, de fuerza. Elena acarició la foto vieja donde Rosa María limpiaba el comedor de los Montoya. Lloró en silencio, no por tristeza, por justicia. Antes de salir, dejó una carta escrita a mano dentro de esa carpeta. Una carta que nadie esperaba, pero que todos necesitaban leer. Mi madre fue más que una asistenta. Fue una mujer brillante, valiente y noble. Yo no estoy aquí por lástima ni por caridad. Estoy aquí porque ella me enseñó a levantarme con dignidad. El apellido Montoya me abrió puertas, sí, pero fue el nombre Jiménez el que me dio el carácter para atravesarlas. Semanas después, en la ceremonia anual de premiación a jóvenes emprendedores, Elena entregó becas en nombre de su madre, no en nombre de Carlos, ni de la familia poderosa, en nombre de Rosa. A veces nos enseñan que los grandes legados vienen de los millonarios, dijo en su discurso final. Pero yo aprendí que el legado más poderoso es el que nace del silencio, del esfuerzo, del sacrificio invisible. Ese que no deja estatuas, pero sí semillas. Y esas semillas somos nosotros. Uno de los últimos en abandonar la gala esa noche fue Andrés, el hijo menor de Carlos Montoya. Siempre había sido el más callado, el menos arrogante. Se acercó a Elena con una copa vacía en la mano, sin arrogancia ni hipocresía. «No sabía de ti», dijo con honestidad, «pero vi cómo mi padre se apagaba esos últimos años. Quizás fue la culpa, quizás el amor perdido». Elena lo miró en silencio. No respondió con rabia ni con resentimiento, solo asintió. A veces la verdad tarda en llegar, pero siempre llega. Andrés extendió la mano. «Si alguna vez quieres construir algo juntos, desde cero, cuenta conmigo». Ella estrechó su mano sin promesas, pero con respeto, porque tal vez, solo tal vez, un nuevo capítulo se podía escribir sin repetir los errores del pasado. Elena no cambió el mundo en un solo año, pero cambió muchas cosas, lo suficiente para demostrar que el linaje no siempre define el destino, que los secretos pueden ser semillas de revolución, y que incluso en los salones más fríos del poder puede brotar una voz que venga desde abajo, desde el olvido, desde la piel olvidada por siglos. No todos la aceptaron, no todos la aplaudieron, pero todos la escucharon, y eso en un mundo hecho para silenciar fue una victoria. El legado Montoya ya no era solo de una familia blanca y poderosa, ahora también tenía rostro afrodescendiente, historia obrera y dignidad invencible, y en el fondo eso era todo lo que su madre había querido.